Una reforma al Poder Judicial. Eso es lo que se está viendo desde el Ministerio de Justicia de José Antonio Kast y en particular de su ministro Rabat, que anunció, tal como había prometido el candidato en la campaña presidencial, como una de las promesas para tratar de conseguir a los votantes de Kaiser, que haría una reforma al Poder Judicial, que hace ciertos cambios que, aunque no son tan significativos, porque vamos a ver que se mantiene de todas maneras la intervención del mundo político en los nombramientos, mejora el sistema actual y de esa manera avanza al menos un poco, más allá de que no es igual a la propuesta de Kaiser que sí sacaba por completo al mundo político los nombramientos, en una mejora al sistema de administración de la justicia. Nosotros no proponemos un consejo. La experiencia comparada, cualquiera que sea el nombre del consejo, termina exponiendo una situación política que nos parece que debemos evitar. El Pleno de la Corte Suprema elabora la quina, el presidente de la República de esa quina elige un miembro que envía al Senado para ser ratificado, todo ello dentro de breves plazos. Si dentro de ese plazo no está resuelto el nombre del ministro o ministra, se sortea. En las Cortes de Apelaciones se mantiene el mismo sistema. Nosotros estamos trabajando en objetivizar lo más posible la designación de los ministros de las Cortes de Apelaciones y los jueces y fijar también plazos para que ello ocurra. Ahora lo importante es entender cuál es el detalle de esto y por qué es tan importante. No hay que olvidar que una de las razones principales en su momento por la cual Johannes Kaiser logró sacar gran cantidad de apoyo fue por su discurso constante, de manera permanente, de la idea de una reforma al Poder Judicial, algo que muchos de sus votantes pedían y que incluso José Antonio Kast durante la campaña presidencial prometió que iba a recoger dentro de esas propuestas. Ahora lo está cumpliendo, que está recogiendo, pero hay que ver mucho el detalle, porque no es la propuesta ni de Kaiser, ni tampoco hay que tomar en cuenta que esta es la propuesta que hicieron los mismos republicanos, pero con Chile Vamos, con quienes son gobierno actualmente, para cuando intentaron cambiar la constitución y se rechazó. Originalmente, cuando se había hecho esta propuesta, que fue muy criticada, lo que ellos proponían en la práctica era que para el nombramiento de jueces hubiera un organismo, un consejo, como ahí decía que no iban a hacer ahora, en el cual se nombraban estos funcionarios y ese grupo de expertos, que los nombraban los mismos políticos, iban a nombrar los designaciones de candidatos para los jueces. En la práctica es lo mismo que hicieron con los sueldos del Congreso o que hacen justamente con otros organismos que dicen que es algo independiente, pero nombran ellos a los miembros de ese organismo independiente, que en realidad no lo es. Entonces, en la práctica, una manera indirecta de hacer los nombramientos, igual que como funciona ahora que el mundo político interviene, ya que ahora el presidente elige al juez de la Corte Suprema que se va a nombrar de una quina, o sea, de 5 candidatos que hace la Corte Suprema, y se acuerda por 2/3 del Senado. Puros políticos, igual como funciona ahora el organismo independiente, en el cual se determinan los sueldos de los políticos. Tan independiente no es el mundo político está metido. Lo que proponía Kaiser, y iba más, yo diría mucho más lejos en la dirección correcta, era que se sacara por completo el nombramiento político tanto del Congreso, ya de los senadores, como también presidencial, y que fuera al azar, o sea, aleatorio, dentro de un grupo de candidaturas, una quina, o sea, 5, para el caso de la Corte Suprema, para abajo se repite con ternas, que son 3, que proponía esa misma Corte Suprema. Igual que daba algo de influencia política porque todos los jueces hasta ahora han sido nombrados bajo ese mecanismo. Corte Suprema ya vimos, con senadores metidos 2/3, como también el presidente, dependiendo del periodo. Y para abajo las cortes de apelaciones, jueces ordinarios, son nombrados de candidatos de 3 ternas, pero que el presidente elige, o sea, todo el rato influencia política, pero iba a permitir al menos que ahora hubiera discusión interna en el Poder Judicial y a futuro se iba a limitar esa intervención política. Lo sacaba por completo, pero quedaba estos remanentes, pero al menos se sacaba. No ideal, pero iba mucho más en la dirección correcta. Lo que ahora están proponiendo por parte de la administración de José Antonio Kast es una reforma judicial, pero no es ni la de Kaiser, ni tampoco la que ellos mismos con Chile Vamos habían propuesto originalmente. Es un punto intermedio que en la práctica deja algo parecido al sistema actual, pero no exactamente igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo Rabat? En la práctica, él está diciendo que el presidente siga eligiendo a dedo candidatos que le propone la Corte Suprema, que ya han sido nombrados por el mundo político, que sigan proponiéndole 5 candidatos y el presidente igual lo elige, o sea, un político. Y que los senadores todavía puedan seguir eligiendo, o sea, igual que el sistema actual, por 2/3, ¿a cuál quieren elegir? El único cambio, que es casi yo diría un cambio menor, por eso digo que no es una gran reforma, sino que es un cambio en la dirección correcta, mejor que ahora, pero no es nada ideal, es que si se tarda mucho tiempo, van a poner un plazo más o menos corto, no nos han dicho de cuánto, pero un plazo, en elegir al candidato, ahí se hace lo que decía Kaiser, que aleatoriamente, o sea, por suerte, se elija uno de esos candidatos.
Ahora, igual esos jueces que tienen intervención política, ellos eligen los candidatos, que es las quinas que proponen. Para abajo no se ha dicho qué pasaría con las cortes de apelaciones, pero se esperaría que fuera un sistema más bien también similar, o tal vez se mantiene igual, no se sabe. Pero igual habría intervención política. La única diferencia es que ahora los plazos se acortarían. Por eso es mejor que ahora, pero es un cambio no muy sustancial. Algo que ocurre en la actualidad es que a veces para negociar el Senado, cómo van a ser los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, y por eso tienen tanto vínculo político, se pueden tardar meses. Meses, porque como requiere 2/3 de los senadores, se ponen de acuerdo los de izquierda y los de derecha, y encontrar a alguien que les gusta a los dos, a veces se tardan. Si no se ponen de acuerdo, va a salir al azar de los candidatos que presentó la Corte Suprema. Pero de todas maneras, sigue habiendo el sistema actual con intervención política directa, con el presidente eligiendo jueces de la Corte Suprema que después tienen un control hacia abajo. Sigue habiendo intervención política con los senadores que nombran a cuál de los candidatos quieren. El único cambio sustancial para el momento de esto es que no se va a generar un consejo, o sea, un grupo burocrático, como dijo hoy el ministro, para estos nombramientos, porque es más burocracia sin sentido y que al final lo nombran los mismos políticos, bien que no quieran hacer ese cambio. Pero al mismo tiempo se mantiene la intervención política, solo que si se tarda mucho tiempo, y no nos han dicho cuánto es el plazo, al elegir los senadores el candidato, va a salir alguien al azar. ¿Es mejor que ahora? Por supuesto. ¿Es una mejora? Claro. ¿Es un cambio muy sustancial? No. ¿Elimina la intervención del mundo político del nombramiento de jueces? Claro que no. Ahora algo muy posible que ocurra es que empiecen a hacer la negociación antes o tengan ya candidatos medios hablados de antes, ahora que tienen un plazo en vez de discutirlo dentro del mismo Congreso. ¿Es un avance? Claro. Pero lo ideal sería sacarlo por completo. Ahora este proyecto se va a discutir en la Cámara de Diputados. Esperaría, por ejemplo, que Kaiser, que tenía un proyecto que sí sacaba, y era lo que más atraía de su programa, al mundo político el nombramiento de jueces, presente las posibles modificaciones para que no sea el mundo político el que se siga metiendo los nombramientos. Yo esperaría también que, aunque Parisi no dijo nada sobre reformas judiciales, uno de sus puntos débiles en la campaña anterior, que ojalá su partido también apoyara esta medida, ya que han tomado una posición bastante sólida al momento de presentar proyectos, igual que el Partido Nacional Libertario, tanto el PDG como el Partido Nacional Libertario han tenido un buen manejo, diría, comunicacional y de propuestas en el último tiempo con este nuevo Congreso, y esto es un avance en la dirección correcta, pero hay que hacerle modificaciones. Porque lo ideal sería que no se intervenga el mundo político. Y si vamos más allá, incluso la reforma de Kaiser sería ideal que se fuera más lejos, que se diera una investigación interna del Poder Judicial, ver cómo han votado, ver si tienen vínculos políticos para que se den, podríamos decir, una limpieza con respecto a cómo está funcionando. Y simultáneamente sería bueno que hubiera una facultad para permitir competir con los sistemas monopólicos de justicia estatal que hay ahora, que es una hegemonía del Estado en el momento de la justicia, y se pudiera permitir sistemas paralelos con respecto a cómo administrar justicia en distintas zonas territoriales. De esa manera, permitir competencia en el área y quitar ese monopolio estatal sobre esos elementos. Sería lo ideal, no en un mundo ideal, pero va en la dirección correcta. Me encantaría que la reforma fuera más profunda, pero claramente como está el elemento de Chile Vamos, no se va a eliminar, y yo diría que este es el gran talón de Aquiles del gobierno de Kast, el elemento de intervención política. Es una buena reforma porque mejora el sistema actual. Espero que se apruebe incluso si queda igual como está, pero no saca el mundo político. Lo ideal sería que se le sacara por completo. Eso es lo que establecía la propuesta de Kaiser, y que idealmente, si fuéramos más allá, si permitieran más sistemas de competencia con respecto a la administración de la justicia. No es el caso, se mantiene prácticamente igual que ahora, pero con plazos más pequeños y con un sorteo solo si los senadores, en el plazo que les va a decir la ley, no llegan a un acuerdo en cómo se va a hacer esta materia. ¿Mejor que ahora? Por supuesto. ¿Ideal? No. ¿Es algo, un cambio muy sustancial? Tampoco. Pero es la mayor reforma que hemos visto en el Poder Judicial en décadas, y es un cambio, aunque muy pequeño, que sí es mejor que lo actual. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la reforma al Poder Judicial que está presentando la administración de José Antonio Kast? Muy poco, sería eliminado por completo la intervención del mundo político. ¿Por qué creen que no se hizo? ¿Será el elemento de Chile Vamos que interviene, o es porque no quieren quitar esa facultad presidencial y de 2/3 del Senado de igual intervenir en cómo funcionan los jueces y su nombramiento? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!